respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers, cualquiera que sea la red en la cual a ustedes les guste compartir contenido. Quise hacer este video porque me parece que es coherencia con el discurso y el hecho. Siempre les he dicho en mis videos anteriores que la función del escritor es una función de ser testigo de la historia, ser un héroe de la historia y en algunas veces llegar a ser profeta o auriga, así sea de malos augurios con respecto a la historia. No quería hacerlo porque sería vincular mi canal de literatura a mi percepción política y pues obviamente, aun cuando la política y la literatura nunca pueden estar desunidas, eh, yo siempre quise sostener esta relación un poco aparte. Por eso hice el canal de política, pero ese lo tengo en idiomas, en inglés y en francés y en italiano. Y no tengo sino 16 seguidores. Perdón, 6 seguidores. Entonces tuve que hacer este video básicamente porque me preocupa la situación del país como a toda persona y porque me parece que hay un alto nivel de ignorancia frente a las circunstancias que estamos viviendo en este momento con respecto al paro de camiones. Voy a explicar a mi manera y también tratar de hacerlo de manera didáctica qué es lo que está realmente sucediendo con el paro de camiones. Primero que todo hay que entender que el ACPM del país, de Colombia, se produce en todas partes del mundo y lo produce es a partir del petróleo. Entonces aquí tiene una vital importancia Ecopetrol en el país porque Ecopetrol produce el ACPM, produce gran parte del ACPM del país, por no decir todo el ACPM que consumimos en el país. Resulta que además del ACPM, Ecopetrol produce gasolina. Pero lo que no hemos entendido aquí es que Colombia ya pasó el pico de la producción de petróleo. Nuestras reservas no alcanzarán sino por ahí por 5, por 10 años máximo. Y obviamente el petróleo interno, la producción de petróleo interna eh, no es tan abundante como anteriormente lo fue en los gobiernos anteriores al gobierno del progresismo. Es decir, que no vamos a esperar una bonanza petrolera. Es decir, que tenemos que estar produciendo petróleo con lo que tenemos y si no nos toca, perdón, tenemos que producir ACPM con lo que tenemos, con el petróleo que tenemos o con importación de petróleo. Lo que significa que tenemos que prepararnos en determinado momento para que este precio de la CPM suba más de lo que está eh, sucediendo en este momento. Entonces, primer asunto. No tenemos suficiente petróleo, probablemente va a subir, la etapa de profeta, probablemente va a subir más porque no tenemos los recursos suficientes petrolíferos. Si hay eso, hay que atinar también que las refinerías de Ecopetrol, la de Cartagena y la de Barranca Bermeja, son refinerías antiguas, por consiguiente el proceso de producción me imagino que es lento. Aquí sí estoy arriesgándome a dar un concepto bastante avesado. Me imagino que no tenemos la capacidad total y que las refinerías no están en toda su producción. Me excusa, por favor, presidente de Ecopetrol, si estoy equivocado. Ese ACPM que producimos en Colombia tiene un costo. Ese costo es el costo del valor internacional, así como la gasolina. Pero resulta que el gobierno patrocina, le da un subsidio a ese ACPM, es decir, el país compra ese ACPM, nosotros compramos el ACPM y para que esté más barato y los camioneros puedan utilizar el ACPM o de manera más barata. Pero resulta que ese subsidio que se paga por la CPM, esa plata que se paga por la CPM, según lo que dice el ministro de Hacienda, asciende a más o menos 12 billones de pesos. Para que ustedes se hagan una idea que es un billón de pesos, son 1 millón de millones de pesos.
Es decir, usted tiene 1.000.000 de pesos, auméntele 6 ceros más y póngale un 1 después y verá que tiene 1 billón de pesos. Se están comiendo 12 billones de pesos. Para que ustedes se hagan una proporción, más o menos, Abudinen se abudineó 70.000 millones de pesos. El déficit que dejó Duque más o menos fue de 50 billones de pesos. Y el presupuesto de la nación está entre alrededor del 780 a 850 billones de pesos. Es decir, que 12 billones de pesos sería más o menos el 1% del presupuesto de la nación. Con ese billón de pesos, para que lo entendamos, sería muy fácil pagar la nómina de los docentes, construir mayores colegios y de mejor calidad, hacer mejores carreteras, so pena de tener que decir que la plata de las carreteras de Antioquia estaba garantizada, según Álvaro Uribe, con la plata de la venta de Isagen. Pero no se sabe qué se hizo esa plata, se supone que se la perdieron en el gobierno de Álvaro Uribe, no fue en el gobierno de Progresis. Entonces, con esa plata se puede hacer mejor calidad en la alimentación escolar, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no pagarle esos 12 billones de pesos? ¿Por qué no comprarle la CPM? Por un asunto de equidad. Y yo diría más que de equidad, por igualdad. A ver, entendámoslo de esta manera. Subió la gasolina a precios internacionales y todos los que tenemos vehículos, yo tengo vehículo, es una cacharrita de carro, pero es un vehículo, y todos los que tenemos vehículos de precio de gasolina, protestamos un poquito y después empezamos a pagar porque sabemos que tener un vehículo en el país es un lujo. Es decir, que dejamos de ser pobres y pasamos a ser ricos porque tenemos un vehículo. Vamos a analizarlo solamente con un camionero. Supongamos que un solo camionero, tiene un solo camión. Un solo camión, un camionero. Vamos a suponer. Resulta que ese camionero que tiene un solo camión, ese camión por barato, estuve consultando estos días aquí en la red, un barato, ese camionero, el camión vale 50, 60 millones de pesos. Vamos a compararlo con el señor que gana el salario mínimo, que gana 1.200.000 pesos o 1.500.000 al mes. Por 12 meses, eso equivale a 18 millones de pesos, más las primas y todo eso, póngale más o menos 20 millones de pesos que utiliza la persona que gana el salario mínimo. No estoy hablando de los que ganan menos del salario mínimo. La persona que gana el salario mínimo gana 20 millones de pesos al año, que son para pagar arriendo, alimentación, educación, recreación, todo lo que tenga que ver con su familia, servicios. 20 millones de pesos al año, mientras que el señor camionero que tiene un solo camión tiene 50 millones de pesos de patrimonio, es decir, que inicia con 50 millones. No voy a discutir cómo fue que lo consiguió, no me interesa en este momento, aun cuando pudieran especular de cualquier manera, no me interesa. Tiene 50 millones de pesos de patrimonio, eso significa que debe pagar. ¿Por qué? Porque es muy fácil comprender que así como los que estamos pagando la gasolina cara, los que tienen un carro más grande que el mío y más costoso que el mío, por equidad, pague el valor de la gasolina, páguelo. Es que usted es más rico que muchos, muchos, muchos de los colombianos. Ahora bien, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la ley del embudo. Lo ancho para uno y lo angosto para el otro. Y lo angosto en este caso sería para los pobres. ¿Por qué? Porque esos 12 billones de pesos que estoy hablando son extraídos de los impuestos que pagamos cada uno de los colombianos desde que compramos una gaseosa, que estoy en total acuerdo con el impuesto para las bebidas azucaradas. Cuando compramos un atún, cuando compramos arroz, cuando compramos la canasta familiar, casi toda no está con IVA, pero cuando compramos cualquier cosa de una prenda a vestir, estamos pagando impuestos. Esa platica, acabo de comprar 2 atunes, me costaron 13.000 pesos, el impuesto más o menos es de
2.600 pesos. Con esos 2.600 pesos, juntos con todos los atunes que se compran en todo el país y toda la plata que entra del IVA y del 4 por mil, que también estoy de acuerdo que lo eliminen, eh, resulta que con toda esa plata la ponen en un solo lugar y a eso se llama el presupuesto nacional y ahí es donde suman los billones, los 750, 850 billones de pesos que tenemos de presupuesto en el país. Y esos billones de pesos son no de los camioneros, no para pagarles el subsidio a la CPM, no para pagarle a un rico la gasolina o el ACPM, no es para pagarle a los ricos el ACPM. Esa plata debería ser para educación, para salud, para empleo, para formalización de la producción agrícola, etcétera. Esa plata debe ser para esas cosas, no para un grupo de personas que tienen suficiente 50 millones de pesos y es un buen patrimonio para que empiecen a producir. Entonces, por equidad, porque yo también estoy pagando, entonces pague usted por responsabilidad social. Yo tengo 50 millones de pesos en un vehículo por responsabilidad social. Yo digo, no, yo tengo que pagar. No ve que es que los otros son más pobres que yo. Y simplemente por razonamiento lógico. ¿Por qué con la plata de los pobres tienen que pagarme a mí la gasolina en mi caso o pagar el ACPM de los que tienen un camión? Ahora, solamente estoy hablando de los que tienen un camión. Pero las grandes empresas los grandes sindicatos de empresarios que forman la Asociación de Camioneros del país, para ser miembro de ese sindicato puedes tener un camión, pero puedes tener 10 camiones. Y hay que hacerse una pregunta sencilla. ¿Cuántos camiones tiene Álvaro Uribe transitando? ¿Cuántos camiones tienen los ricos del país transitando que compraron con plata, muchas veces mala vida, como la plata de Álvaro Uribe, que compraron con plata mala vida y la pusieron a rodar en camiones? Y no son camiones baratos de 50, 60 millones de pesos. Un camión puede estar costando 350 millones de pesos. Y si usted tiene 350 millones de pesos para invertir en un camión, ¿por qué no tiene la plata para pagar la gasolina? Y si usted tiene un carro de 500 millones de pesos, ¿por qué no tiene la plata para pagar la gasolina? A ver, no que son ricos, paguen, paguen que la cicatería es suya. Los pobres no tenemos por qué subsidiar a los ricos. Eso es una mentira que nos están metiendo. Y ya nos están diciendo, ya bajé a la tienda a comprar el atún y la vecina dijo, no, ya está subió el valor de la tonelada en carga. Claro, ya se están haciendo su agosto. Están haciendo el agosto con el paro, entonces ya subió el valor de la tonelada de carga. ¿Por qué? Y no has, o sea, sube la CPM y sube toda la producción. Pero ¿sabe qué es el gusto que me da? En la función del envidioso, que le quiten esos 12 billones de pesos de subsidio. Así nos toque pagar más por la tonelada y así nos suban los precios en el supermercado, esos 12 billones de pesos no le quedan a los ricos. Esos 12 billones de pesos no se van para los fondos de la CPM, se van a otra cosa. Así sea para educación, para salud, para vivienda, para lo que sea, para fortalecer el proyecto presidencial de la producción agrícola a través de la compra de hectáreas de tierra y entregárselo a los campesinos. Pero esto no lo entienden los pobres. Los pobres siguen diciendo que es que me subieron la plata me subieron el valor de la libra de arroz, pero ellos no están dimensionando el problema de que con la misma plata que él paga, estamos pagando la gasolina para que ellos en cualquier momento hagan un paro y sigan montando el precio de la carga como sea. La solución, señor Gustavo Petro, con todo mi respeto, siempre ha sido los ferrocarriles y usted está atinando. Usted va dirigiendo bien el país. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que el país va a progresar y que va a aumentar el crecimiento de la economía va a ser mayor que el de los Estados Unidos, le creo. Le creo porque usted es economista y usted sabe de esto. Le creo porque usted es capaz. Seguiré votando por usted. Y si usted quiere la reelección, cuente con mi voto. Y si quiere una constituyente, cuente con mi voto, no con el de mi familia, porque mis familiares son todos uribistas, pobres, arrastrados y uribistas. Que tengan buen día.